ventromediales de los lóbulos temporal y occipital. Lóbulo temporal, lóbulo occipital. Cuando se ha dañado eso, viene una patología que se llama prosopagnosia. No puedo reconocer la cara de gente que conocí. Vamos a ver enfermedades específicas. Así está mapeado, ¿no? Como la corteza motora primaria, área premotora, área prefrontal de la que hemos hablado, ¿sí? Área motriz del lenguaje de Broca, que también hemos hablado, ¿sí? Área de asociación auditiva, corteza auditiva primaria, igual del occipital. Fíjense, el área de Wernicke, le llega la información visual, le llega la información auditiva, le llega la información, ¿sí?, de temperatura, tacto. ¿Dónde llega la información sobre la información táctil? Prefrontal. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y cómo voy a reconocer? Aquí. Pues agarro a alguien y le doy una llave, ¿sí? Agarro el contacto, ahora es una llave, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque aquí lo sintió, aquí sintió el metal frío. ¿Y dónde compara lo que tiene en manos con la imagen que tiene aquí en esta área? Entonces, ¿qué cuadro tiene esa función? Interpreta, interpretación, comparación. Cuando se lesiona, ¿qué sucede? Incapacidad para comprender el lenguaje escrito o hablado. Pese a que no tiene ningún problema auditivo ni visual. El hemisferio dominante, lo hicimos la anterior vez, es el que tiene el dominio del lenguaje. El 90-95% de personas, sean derechos o zurdos, es el hemisferio izquierdo. ¿Y qué? ¿Yo lo puedo volver a un niño a ver? Sí se puede, ¿sí? A tanta insistencia, pero está haciendo contra la naturaleza. Si ya me está diciendo aquí, ¿sí? Cuando tú has nacido, tú tienes tu hemisferio izquierdo en esa área de Wernicke, es más grande que la de tu lado derecho, ¿sí? Entonces, que va a ser futuro papá, ¿no? Si el niño nació zurdo, déjalo zurdo, ¿sí? No va a ser como en mis tiempos, nacía el niño zurdo, que era mala educación comer con la mano izquierda, ¿sí? Y los cambiaban a la fuerza los muchachos. A la fuerza en los colegios no había ni siquiera carpetas para zurdos. Ahora tienen que tener un mínimo de carpetas para los muchachos zurdos. El zurdo que ella tenía que estar cambiando de manera para poder escribir, no sé cómo escribir. Las funciones interpretativas del área de Wernicke, señores, la circunvolución angular y el área frontal motor del lenguaje están mucho más desarrollados en un hemisferio que en el otro. El 95%. Dice, una lesión de la circunvolución angular no afecta la capacidad de comprensión del lenguaje hablado, no es su área, pero se pierde la capacidad de comprender las palabras escritas. Se llama ceguera de las palabras.
El área que corresponde con el área de Wernicke en el hemisferio no dominante también está implicada en las funciones del lenguaje. Pese a que no es el dominante, también está metido en problemas del lenguaje. No significa que esté nulo. ¿Qué hace? Era responsable de comprender el contenido emocional. Ojo, que bien, si tú no lo haces, tú comparas, defines, pero el otro que está encargado, ¿sí? Comprender el contenido emocional o la entonación del lenguaje. Uno habla así, sin sentido, sin estado de ánimo, no, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes mismos se dan cuenta, cuando voy explicando, sin darme cuenta, yo tampoco cambio mi tono de voz cuando escucho que hay murmullos por ahí, me callo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí que empieza ya a ver la otra parte de él. ¿Sí? Porque uno cuando habla, y el niño entiende eso, ¿no? Cuando es muy chiquito el niño, no sabe palabras, pero ya mira cara, sabe qué cara es de enojo, qué cara es de alegría, ¿sí? Ya la conoce su mamá, su mamá le dice algo y ya el niño reacciona de una manera o de otra manera, porque ya sabe el tono de voz, no reconoce palabras, no es si pórtate bien o pórtate mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien o está mal, no reconoce el tono de voz. Hemisferio no dominante. ¿Qué hace el hemisferio no dominante? ¿Está de adorno o no? Por eso, varias personas pueden tener inclinaciones diferentes. Por más hermanos que sean, las áreas están desarrolladas de distinta manera. La no dominante, ¿qué hace? Música, ¿sí? Experiencias visuales, relaciones espaciales, clasificación, experiencia. Entonces, ¿qué carrera quiere seguir en la universidad? ¿Sí? Quiero seguir derecho, los números no me gustan, ¿sí? Porque sus áreas no están desarrolladas de esa manera. Yo quiero seguir tal carrera, se abre esa carrera, ¿sí? Uno tiene que hacer lo que le gusta. La carrera, no puedo decir, sé que me gusta ser médico porque tiene carro, tiene casa, tiene matiz blanco, ¿sí? Eso es. Vamos al otro. Funciones intelectuales superiores de la corteza de asociación prefrontal. Seguimos hablando de la corteza. La función de la corteza prefrontal es compleja y multifactorial. Es la que va a intervenir en que sea agresivo o no sea agresiva una persona. Que sus respuestas ante la sociedad sean las adecuadas o las inadecuadas. Se hacen manifiestas cuando se lesiona la parte ventral de la corteza prefrontal y el área de asociación límbica se pone agresivo, mala conducta, mal comportamiento con sus compañeros, despreocupado. Ese que tiene esa lesión de lo que acabo de hablar, dice, tiene incapacidad para conseguir sus objetivos. Es el que un día dice, yo quiero estudiar la medicina, yo quiero más de medicina, yo quiero estudiar papá derecho. Así el día de 2 años en derecho no avanza, no, ahora estudio arquitectura, ¿sí? Algo debe estar pasando, no es que tenga lesiones, pero no le gusta estudiar. Incapacidad de progresar hacia la consecución de objetivos, no tiene objetivo claro. Estamos hablando de que tiene lesión de eso. O de llevar a cabo pensamientos secuenciales, no le gusta el orden. La corteza prefrontal recoge información de extensas áreas del cerebro, la que concentra toda la información para tomar una decisión, para dar soluciones a los problemas. Para resolver un problema tienes que tener información, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienes que tener información visual, auditiva, ese fluido, ese calor. Y también puede hacer que se origine la respuesta. Sin esta actitud que tiene, pues es muy importante ese resultado que estaba mencionando. Sin esta función, los pensamientos pierden su progresión lógica, no tienen orden en lo que están hablando, en lo que están conversando. Pierden la capacidad de centrar la atención, es un distraído, ¿sí? No tiene secuencia. Ustedes no tienen secuencia, cuando yo les informo no es porque tengan ese problema, sino porque no tienen el cubo de conocimiento para seguir progresando. Hablan de aquí, después pasan allá, regresan aquí. Pero si se manifiesta tu pensamiento, ordénalo, hazlo secuencial que te va a ser más fácil. Pero cuando lo hagas secuencial, va a hacer que esto condiciona esto y esto condiciona esto, y se va caminando solo.
Medicina no es difícil, medicina es fácil. La corteza prefrontal como lugar de memoria operativa, ya de hacer, ya de comportamiento. ¿Qué hace esta corteza prefrontal? ¿Qué cosa es la memoria operativa? Es la capacidad de adquirir y clasificar pequeños fragmentos de información para usarlas en la resolución de un problema o función. Por eso dice que los que tienen desarrollado el área prefrontal pues son los administradores, son los líderes, son los políticos, hablando en buen sentido de la palabra, no los políticos que tenemos nosotros en nuestro país. Si usted le pregunta, ¿usted se mete en política? ¿Cuál es su respuesta? No, la política es una cochinada. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa actitud? Favorecer que los sinvergüenzas nos sigan gobernando. Sí, con nuestra neutralidad, si no nos metemos en política, dejamos que nos sigan gobernando los sinvergüenzas. No, la política es al revés. Se van a ver qué es ser un líder. ¿Qué fue la política? La política es una ciencia, como puede ser la medicina. Y así como puedo ser yo médico y usar mi medicina para malos tratos, para malos hechos, ¿sí? También el político sí, utiliza para beneficiarse solamente. Y si la gente sabe que yo soy un mal médico y me aprovecho de la gente, ¿qué tiene que hacer? De censura, ¿no es cierto? ¿Sí? A político le debo censurar, pero si no me meto, que se vaya. Vamos a ver, ¿qué hace este que tiene bien hecho su memoria operativa? Cuando combina estos fragmentos de información, ¿qué hace? Tengo esto de información, pronostica y dice, esto va a pasar. ¿Sí? Y si esto va a pasar, empieza a planificar su futuro. No es la persona que le dice, oye, ¿con qué información ha decidido? ¿Sí? Por eso dice aquí, retrasa una respuesta, porque el sensato le diría, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? Entonces, tiene que recibir información. Pues dice aquí, retrasa una respuesta mientras se recoge la información adicional y considera las consecuencias de su acción. A ver, si hago esto, va a pasar esto. Pensaron de que nunca los iban a capturar, ¿no es cierto? ¿Sí? No pensaron en las consecuencias que venían después. ¿Sí? Por eso ahora están desvelando por la fiscalía. ¿Por qué? No consideraron las consecuencias de sus acciones antes de realizarlas. Correlaciona la información de muchas fuentes diferentes, busca información, que está buscando información constantemente y controla las acciones de acuerdo con las leyes sociales y morales. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿O es incorrecto? ¿Es ético o no es ético? ¿Sí? Actúa de acuerdo al derecho, porque no es igual derecho y moral, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O es igual? No es igual, ¿no es cierto? Derecho es lo que está escrito y moral es lo que nos dice nuestra manera de ser, y la ética es nuestra manera de comportamiento. ¿Sí? Y cuando voy a los tribunales de reforma, me sancionan por mi ética, no. Me sancionan por mi moral, no. Me sancionan por faltar la ley del derecho. Ahí están corteza prefrontal, funciones intelectuales de orden superior. Al final, cuando me comunico, ¿qué cosa pasa? ¿Sí? Aspecto sensitivo, la comunicación. Pregunto, me responde. ¿Sí? Esto es la comunicación. Aspecto sensitivo, recibió la información, recepciona el lenguaje, ya sea oral o escrito, y emite una respuesta, ya sea examen oral o examen escrito. Vamos al lenguaje, a ver. ¿Qué dice? Si una persona es capaz de oír, identificar la palabra, escrita o habladas, pero no comprender sus significados. Si una persona es capaz de oír, identificar la palabra, pero no la comprende, ¿sí? No está actuando de asociación, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo digo, repite, ¿qué pasa cuando estoy aprendiendo un idioma? ¿Sí? Repito la palabra, pero ¿sé qué significa? No. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué? Porque no está viajando al otro área. Yo no sé si ya sé inglés, ya sé francés, o sé portugués, cuando ese significado ya lo tengo yo grabado. ¿Sí? A mí se me pueden poner good morning, no sé. Cuando se lesiona el área de Wernicke, viene la fase sensitiva o fase de Wernicke. No interpreto lo que es. Si la lesión se extiende a una mayor área, viene una incapacidad total. No comprende el lenguaje o la comunicación, viene la afasia global. Esta es la fase de comprensión. Dice, si una persona es capaz de formular un lenguaje verbal en su pensamiento, pero no puede vocalizar la respuesta, es afasia motora. Si una persona es capaz de formular un lenguaje verbal en su pensamiento, les pregunté, pero no puede vocalizar la respuesta, sí sé, pero no puedo hablar, el estado se llama afasia motora. Y si le dijera la afasia del lenguaje oral, ¿cuál es el centro? El área de Broca, ¿no es cierto? Y de la escritura, Hexter, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque yo le puedo preguntar, y si tiene lesionado el área de Broca, no me va a dar respuesta oral. Pero si digo, a ver, escribe, respóndame por escrito, sí me va a responder por escrito. No puede darme la respuesta en forma oral, dice está lesionada el área de Broca, se denomina afasia de Broca. Entiendo, pero no te puedo decir. Tengo la respuesta, pero no te puedo decir. No puede articular sus palabras, pues por escrito sí lo puede hacer. Si viniera, fíjense, hablado, ¿sí? ¿Dónde llega la información? ¿Dónde llegaría? Aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A dónde la va a tener que interpretar? ¿Sí? ¿Y cuándo me va a hablar? Aquí. ¿Sí? Entonces toda esta vuelta escuchó, lo interpretó y dio la respuesta. Para aprender a hablar, todo esto tiene que suceder. Uno, recepción, interpretación, determinación de pensamiento y palabras a pronunciarse, transmisión de señales, activación de programas motores, transmisión de señales a la corteza motora. Todos esos pasos tienen que seguir un niño para poder hablar. ¿Sí? Y nosotros vamos a poder hablar un nuevo idioma también. O cuando aprendemos algo nuevo también. ¿Sí? Tenemos que recepcionar, interpretar, determinar pensamiento, transmisión de señales, activación de programas, transmisión de señales para emitir la respuesta. Si la información fuera por vía visual, ¿sí? Fíjense, digo aquí, ¿de acuerdo? Que no se tenga la idea que esto sale aquí, ¿sí? Digo, lo vio, lo interpretó, ¿sí? Elabora la respuesta, le va a dar una respuesta oral, no va a ser escrita, ¿sí? Aquí le dice a la corteza motora, le dice, ahora ya te tengo elaborado todo, hazlo. ¿Qué hace el cuerpo calloso? La comisura anterior va a transferir información de un hemisferio hacia el otro.
significa hemisferios. Excepto, dice, todo lo que pasa en un hemisferio va a pasar por el otro, ¿sí? A través del cuerpo calloso. Excepto la porción anterior del lóbulo temporal que está conectada por medio de la comisura anterior. A través de la comisura anterior se comunican las porciones anteriores del lóbulo temporal. Algunas conexiones. El cuerpo calloso permite comunicar el área de Wernicke del hemisferio izquierdo con la corteza motora del hemisferio derecho. Tiene que coordinarlo porque no lo deja abandonar al otro lado. Porque el hecho de hablar te está involucrando núcleo de la laringe de ambos lados. Pues tiene lo que pasa uno tiene que ser al otro. Cuando falta esta conexión, se bloquea la información y no es posible movimiento voluntario al lado izquierdo del cuerpo. Los caminos no camina balance, nadie camina así, ¿no es cierto? Tienes que coordinar movimientos de un lado con el otro lado. Igual para hablar en el caso de la laringe, los músculos de la laringe tienen que coordinar. Sin el cuerpo calloso, dice, ¿qué pasaría si no tiene cuerpo calloso? La información sensorial no puede transmitirse al área de Wernicke del otro lado. Por tanto, no se puede procesar la información en el área de Wernicke y con ello se ignora el lado izquierdo, ¿sí? No se informa el otro lado, igual es la misión. Y sin el cuerpo calloso, solo la mitad izquierda del cerebro puede comprender la palabra escrita o hablada. La otra no participa, porque no está diciendo nada. El lado derecho del cerebro solo puede adquirir la palabra escrita, no el lenguaje hablado. Entonces, ¿cuál es el hemisferio dominante? El izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que maneja el lenguaje hablado.